En este video veremos el tema de programación por metas y resolveremos un ejercicio de metas igualmente importantes. A continuación se muestra el ejemplo. La compañía Harrison Electric, localizada en el área antigua de Chicago, fabrica dos productos que son populares con los restauradores de casas: candelabros y ventiladores de techo de estilo antiguo. Tanto los candelabros como los ventiladores requieren un proceso de producción de dos pasos, que implica cableado y ensamble. Se requieren 2 horas para cablear cada candelabro y 3 para cablear un ventilador de techo. El ensamble final de los candelabros y los ventiladores requiere de 6 y 5 horas respectivamente. La capacidad de producción es tal que solamente están disponibles 12 horas de cableado y 30 horas de ensamble. Cada candelabro producido reditúa a la empresa $7 y cada ventilador $6. A continuación se muestran las metas para este ejercicio. Meta 1. Generar una utilidad de $30, si es posible durante el periodo de producción. Meta 2. Utilizar por completo las horas disponibles en el departamento de cableado. Meta 3. Evitar el tiempo extra en el departamento de ensamble. Meta 4. Satisfacer el requisito contractual de fabricar por lo menos 7 ventiladores de techo. Las variables de decisión para nuestro ejercicio serán los productos que se fabrican. X1 será el número de candelabros fabricados y X2 el número de ventiladores fabricados. Este tipo de ejercicios presenta unas variables conocidas como variables de desviación, las cuales son DI, que es el déficit o faltante, que es el resultado por debajo de la meta, y EI, el exceso, que es el resultado por encima de la meta. Para entender esto, imagínense que su meta es obtener un 90 de calificación. Si su calificación fue de 80, la meta no se cumple. Y D, que es el déficit, tendría un valor de 10, que es lo que faltó para llegar a la meta de 90. Y como no se excedió la variable de exceso, E es igual a 0. Pero si su calificación es de 95, entonces la meta se rebasa. Y E, que es el exceso, tendrá un valor de 5. Y no habrá faltante. Entonces D será igual a 0. Cuando una variable tiene un valor positivo, la otra variable tiende a ser 0. Ahora, si la meta se cumple perfectamente, es decir, si obtiene una calificación de 90, entonces no hay faltante ni exceso, por lo que ambas variables serán 0. En la programación por meta se desea minimizar las variables de desviación, así que si tu meta es una calificación de 90, si obtienes más de 90 es mejor, pero si no llegas al 90 de calificación es malo. Resulta lógico que lo que se desea minimizar será el déficit, el faltante. Ahora, si tu meta es gastar en la escuela no más de $10 diarios, si el gasto real es de $8, se alcanza la meta y D es igual a 2. Pero si tu gasto real fue de $13 diarios, entonces la meta no se cumple y tienes un exceso de $3. En este caso, lo que se desea minimizar sería el exceso. Habiendo explicado esto, continuamos. Nuestra función objetivo será minimizar z igual a aquellas variables de desviación que deseemos minimizar. Esta función objetivo está sujeta a restricciones de metas. La meta 1 está enfocada a la utilidad, generar una utilidad de $30. Analizando el enunciado del ejercicio, menciona que cada candelabro producido reditúa a la empresa $7 y cada ventilador $6. Si tomamos en cuenta que los candelabros son X1 y los ventiladores X2, entonces tenemos 7X1 más 6X2. A esta restricción de meta le vamos a sumar la variable de desviación, déficit, D, y llevará el número 1, porque es la primera. Indica un faltante en la utilidad, es decir, un resultado por debajo de la utilidad objetivo, y restaremos una variable de exceso, E1, que indica un exceso en la utilidad, es decir, un resultado por arriba de la utilidad objetivo, e igualamos a 30, que es la utilidad en la meta. En esta restricción, que es la restricción de utilidades, debemos de minimizar una de estas dos variables de desviación, T1, que es el déficit o faltante, o E1, que es el exceso. Si la compañía obtiene más de $30 de utilidad, no se generará ningún problema. Pero si no se logra alcanzar los $30, la meta no se alcanzará, así que resulta lógico minimizar el déficit o el faltante, que sería la variable D1.
La meta 2 es utilizar por completo las horas disponibles en el departamento de cableado. El ejercicio menciona que se requieren 2 horas para cablear cada candelabro y 3 horas para cablear un ventilador. Entonces tenemos 2x1 más 3x2. Sumamos la variable de desviación déficit de 2 que indica el tiempo ocioso del departamento de cableado y restaremos una variable de exceso E2 que indica el tiempo extra del departamento de cableado y se tienen disponibles 12 horas de cableado, así que igualamos a 12. Debemos minimizar una de las dos variables de desviación. Como la meta es usar por completo las horas de cableado, lo que deseamos minimizar es el déficit de 2, es decir, que no se logre usar las 12 horas disponibles. Si se pasa de 12 horas, habría un exceso, pero para la meta esto no es un problema. La meta 3 es evitar el tiempo extra en el departamento de ensamble. El ejercicio menciona que el ensamble final de los candelabros y los ventiladores requiere de 6 y 5 horas. Entonces tenemos 6x1 más 5x2. Sumamos la variable de desviación déficit de 3 que indica el tiempo ocioso del departamento de ensamble y restamos la variable de desviación E3 que indica el tiempo extra del departamento de ensamble y se tienen 30 horas de ensamble, así que igualamos a 30. ¿Cuál de las dos variables se desea minimizar? Al no querer tiempo extra es que no se requiere más tiempo, así que la variable de desviación a minimizar es E3, el exceso. La meta 4 es satisfacer el requisito contractual de fabricar por lo menos 7 ventiladores de techo. Los ventiladores son X2, así que escribimos X2. Sumamos la variable de desviación déficit de 4 que indica ventiladores por debajo de la meta y restamos la variable de desviación E4 que indica ventiladores por arriba de la meta e igualamos a 7. ¿Cuál de las dos variables se desea minimizar? La clave está en la frase por lo menos 7. Esto quiere decir que si nos excedemos de 7 no hay problema, pero si nos faltan, entonces no se lograría la meta. Y esta es la razón por la que se desea minimizar el déficit, que es de 4. Y por último agregamos la restricción de no negatividad, en la que se indica que las variables deben ser ceros o mayores a 0. Debo hacer mención que las variables antes mencionadas se pueden representar por varios tipos de letras o símbolos, dependiendo del libro que consulten. Ustedes pueden utilizar la letra o símbolo con el que estén más familiarizados. Iniciaremos en una nueva página. Lo que se observa es nuestro modelo algebraico tal y como lo acabamos de obtener. Debemos de elaborar una tabla como se muestra a continuación. En el encabezado vamos a colocar las variables del ejercicio. Tenemos x1, x2 y si tuviéramos más las escribimos. Luego las variables de desviación d1, e1, d2, e2, d3, e3, d4 y e4. En la parte superior, en donde está CJ, en esa fila vamos a colocar los coeficientes de la función objetivo a minimizar. Si podemos observar, no tenemos x1, así que será 0. Tampoco tenemos x2, 0. Tenemos una de 1, así que colocamos 1. No tenemos e1, 0. Tenemos una de 2, colocamos 1. No tenemos e2, 0. Tampoco tenemos d3, 0. Tenemos una e3, colocamos 1. Tenemos una de 4, colocamos 1. No tenemos E4, 0. Vaciaremos la información en esta tabla. Iniciaremos con la restricción de utilidades. En la columna con el nombre de básica colocaremos la variable déficit que contengan las restricciones. En esta restricción es de 1. En la columna CB, que es el coeficiente de las variables básicas, y junto a D1 colocaremos su valor de CJ, que es 1. Iniciamos a llenar el resto de la primera fila. En X1, 7, en X2, 6, D1 tenemos una, E1 tenemos una, pero recuerden que la variable de exceso es negativa, así que sería menos 1. En D2, 0, E2, 0, D3, 0, E3, 0, D4, 0, E4, 0, y en la columna solución colocamos el número después de la igualdad, 30. En la segunda restricción, que es la restricción de las horas de cableado, colocamos su variable de déficit, que es de 2 en la columna básica, y en la columna CB su variable de CJ, que es 1, y llenamos el resto de la fila.
x1 tenemos 2, en x2 3, d1 0, e1 0, d2 1, e2 menos 1, d3 0, e3 0, d4 0, e4 0 y en la solución 12. En la tercera fila colocaremos la información de la tercera restricción, que es la restricción de ensamble. Colocamos en la columna básica su variable déficit, que es D3, y junto en la columna CB su valor de CJ, que es 0. Ahora llenamos el resto de la fila. X1 6, X2 5, D1 0, E1 0, D2 0, E2 0, D3 1, E3 menos 1, D4 0, E4 0 y en la solución 30. En la fila 4 colocamos la información de la restricción de ventiladores de techo. En la columna básica escribimos la variable déficit, que es de 4, y junto en la columna CB su valor de CJ, que es 1. Ahora llenamos el resto de la fila 4. X1 0, X2 tenemos 1, D1 0, E1 0, D2 0, E2 0, D3 0, E3 0, D4 1, E4 menos 1 y en la solución 7. Ahora solo nos falta obtener los valores de la fila ZJ menos CJ. Para esto vamos a multiplicar los valores de CB por los valores en la primera columna, que es donde se encuentra la variable X1. Realizamos lo siguiente: 1 por 7 igual a 7. La operación aparecerá en la parte inferior. Luego la segunda fila: 1 por 2 igual a 2. Luego 0 por 6, 0. Y 1 por 0, 0. Las operaciones con 0 se pueden omitir, pero las he colocado para una mejor comprensión. Sumamos los resultados anteriores y obtenemos 9. Ahora restamos el valor de CJ correspondiente a esta columna, que es 0. 9 menos 0 igual a 9. Y este será el valor de ZJ menos CJ para la primera columna. Para la columna X2 sería 1 por 6, 6, 1 por 3, 3, 0 por 5, 0 y 1 por 1, 1. Sumamos y obtenemos 10. Restamos el valor de CJ, que para la columna X2 es 0, y obtenemos de resultado 10. Debemos repetir los mismos pasos para todas las columnas restantes. Para la siguiente columna, el resultado es 0. En la parte inferior aparecerán las operaciones. Luego, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1 y por último 49. Listo, ya tenemos la fila ZJ menos CJ. Recuerden muy bien estos pasos porque los vamos a seguir realizando más adelante. Ahora lo que debemos hacer es resolver mediante el método simplex. Paso número 1. Encontrar la columna pivote. Seleccionar el coeficiente más positivo en la fila ZJ menos CJ, que sería 10. Allí se encuentra la columna pivote. La variable no básica seleccionada en la columna es X2 y es la variable que entra. Más adelante les diré dónde debe entrar. Paso 2. Encontrar la fila pivote. Implica calcular los valores de la columna solución entre los coeficientes de restricción estrictamente positivos que se encuentran en la columna pivote. Ojo, no se puede dividir entre ceros y números negativos. 30 entre 6 igual a 5, 12 entre 3 igual a 4, 30 entre 5 igual a 6 y 7 entre 1 igual a 7. Ahora se selecciona el resultado de menor valor y listo, ya tenemos la fila pivote. La variable básica seleccionada en la fila es D2 y es la variable que sale. Quiere decir que la variable X2 entrará en la columna básica en lugar de D2. Este cambio lo realizaremos en una nueva tabla más adelante. El número interceptado entre la columna y fila pivote se llama elemento pivote. Paso número 3. Convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los números en la columna pivote. Para convertir en 1 el elemento pivote podemos dividirlo entre el mismo número o multiplicarlo por un tercio. Yo optaré por multiplicarlo por un tercio, pero si ustedes prefieren dividir entre 3 es correcto. Pero debemos realizar esta operación a todos los números en la fila para no alterar la ecuación. Vamos a nombrar las filas como fila 1, 2, 3 y 4 para un mejor entendimiento. 1 tercio por 2, 2 tercios. 1 tercio por 3, 1. 1 tercio por 0, 0. 1 tercio por 0, 0. 1 tercio por 1, 1 tercio. 1 tercio por menos 1, menos 1 tercio.
1 tercio por 0, 0, 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 1 tercio por 12 igual a 4. Ahora debemos volver 0 el resto de los números en la columna pivote. Para volver 0 el 6 le debo restar 6, es decir, el mismo número con el signo contrario, pero no se debe sumar de manera directa, porque es un proceso de eliminación de Gauss. Primero, el menos 6 se debe multiplicar por la fila pivote, que es la fila 2, y después se suma a la fila 1, que es donde se encuentra el número que volveremos 0. Estos resultados los vamos a colocar en una nueva tabla. En esta nueva tabla vamos a hacer el cambio de la variable que entra y la variable que sale, que se mencionó en el paso 1 y 2. La variable que se encuentra en la columna pivote es la variable x2. Esta va a entrar en la columna básica en el lugar donde está la variable que sale, y esta variable es la que se encuentra en la fila pivote, que es d2. Sale d2 y entra x2. Y junto en la columna cb debemos colocar el valor de cj de la variable x2 que acaba de entrar, que es de 0. Así que quitamos el 1 y escribimos el 0. La fila 2, que es la fila pivote, vamos a escribir tal cual los resultados obtenidos en esta nueva tabla. Ahora sí, vamos a iniciar el proceso de eliminación de Gauss. Se empleará el uso de la calculadora en algunas operaciones para agilizar el procedimiento. Menos 6 por 2 tercios más 7 igual a 3. El resultado lo vamos a ir colocando en la nueva tabla. Menos 6 por 1 más 6 igual a 0. Menos 6 por 0 más 1 igual a 1. Menos 6 por 0 menos 1 igual a menos 1. Menos 6 por 1 tercio más 0 igual a menos 2. Menos 6 por menos 1 tercio más 0 igual a 2. Menos 6 por 0 más 0, 0. 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 Menos 6 por 4 más 30 igual a 6. Ahora vamos a volver 0 al 5 que se encuentra abajo del elemento pivote. Ocupamos un menos 5 que multiplique a la fila 2 y sume a la fila 3. Menos 5 por 2 tercios más 6 igual a 8 tercios. Menos 5 por 1 más 5, 0. Menos 5 por 0 más 0, 0. Menos 5 por 0 más 0, 0. Menos 5 por 1 tercio más 0 igual a menos 5 tercios. Menos 5 por menos 1 tercio más 0 igual a 5 tercios. Menos 5 por 0 más 1, 1. Menos 5 por 0 menos 1, menos 1. Menos 5 por 0 más 0, 0. Menos 5 por 0 más 0, 0. Menos 5 por 4 más 30 igual a 10. Ahora vamos a volver 0 al 1, así que utilizaremos un menos 1, que multiplique a la fila 2 más la fila 4. Menos 1 por 2 tercios más 0 igual a menos 2 tercios. Menos 1 por 1 más 1, 0. Menos 1 por 0 más 0, 0. Menos 1 por 0 más 0, 0. Menos 1 por 1 tercio más 0 igual a menos 1 tercio. Menos 1 por menos 1 tercio más 0 igual a 1 tercio. Menos 1 por 0 más 0, 0. Menos 1 por 0 más 0, 0. Menos 1 por 0 más 1, 1. Menos 1 por 0 menos 1, menos 1. Menos 1 por 4 más 7 igual a 3. Para los valores de la fila ZJ menos CJ se debe realizar el mismo procedimiento que se llevó a cabo cuando se obtuvo la primera fila ZJ menos CJ. En la primera columna, el resultado es de 7 tercios. A continuación, se muestran las operaciones. Seguiremos repitiendo el mismo procedimiento hasta concluir con toda la fila. Ahora, solo necesitamos confirmar si ya obtuvimos la solución al problema. Y para ello debemos verificar que los números en la fila ZJ menos CJ sean ceros o menores a 0. Como podemos apreciar, aún tenemos dos números que no cumplen con esta regla. El 7 tercios, que se repite dos veces. Esto quiere decir que el ejercicio aún no ha terminado, así que debemos repetir los pasos anteriores. A partir de este punto seré menos explícito debido a que los pasos explicados a detalle anteriormente se repiten tantas veces sean necesarios hasta encontrar la tabla solución, en donde los valores de la fila ZJ menos CJ sean ceros o negativos. Repetimos el paso 1. Encontrar la columna pivote, y estará en el número más positivo de la fila ZJ menos CJ. En el caso de empates, estos se rompen de manera arbitraria. Voy a elegir el 7 tercios que se encuentra en la columna E2, y esta será la variable que entra.
si te preguntas ¿qué pasaría si agarro el 7 tercios que está en la columna X1? Eso ya lo hice y se llega al mismo resultado, solo que con más iteraciones. Una vez encontrada la columna pivote, vamos a encontrar la fila pivote. Recuerden que debemos dividir la columna solución entre los coeficientes estrictamente positivos de la columna pivote, es decir, 6 entre 2, 3. El 4 no se puede dividir entre negativo, así que se ignora. 10 entre 5 tercios igual a 6. 3 entre 1 tercio igual a 9. El resultado menor nos indicará la fila pivote. La variable seleccionada es de 1 y es la variable que sale. El elemento pivote es el número 2. El paso 3 es convertir en 1 ese elemento pivote. Para convertir en 1 el 2 podemos dividir entre 2 o lo que también podemos hacer es multiplicar por un medio. Recuerden que debemos hacerlo a toda la fila. Vamos a nombrar las filas como fila 1, 2, 3 y 4. Yo optaré por multiplicar por un medio. Un medio por 3 igual a 3 medios. Un medio por 0, 0. Un medio por 1 igual a un medio. Un medio por menos 1 igual a menos un medio. Un medio por menos 2 igual a menos 1. Un medio por 2 igual a 1. Y seguimos repitiendo la misma operación hasta terminar toda la fila. En el paso 3 debemos convertir en 0 los números en la columna pivote. Para volver 0 al menos un tercio que se encuentra debajo del elemento pivote, ocupamos un tercio positivo que multiplique a la fila 1 y sume a la fila 2. El resultado lo vamos a colocar en una nueva tabla. En esta nueva tabla vamos a hacer el cambio de la variable que entra, que es E2, y la variable que sale, que es D1. Sale D1 y entra E2. Y junto, en la columna CB, debemos colocar el valor de CJ de la variable que entra, que es de 0. Así que quitamos el 1 y escribimos 0. La fila 1, que es la fila pivote, la vamos a escribir tal cual los resultados obtenidos en esta nueva tabla. Iniciamos nuevamente el proceso de eliminación de Gauss. 1 tercio por 3 medios más 2 tercios igual a 7 sextos. 1 tercio por 0 más 1, 1. 1 tercio por 1 medio más 0 igual a 1 sexto. Seguiremos repitiendo esta misma operación hasta concluir con todos los valores en la fila. Ahora volveremos 0 a 5 tercios, para lo cual usaremos 5 tercios negativo, que multiplicaremos por la fila 1 y sumaremos a la fila 3, menos 5 tercios por 3 medios más 8 tercios, igual a 1 sexto. Menos 5 tercios por 0 más 0 igual a 0. Menos 5 tercios por 1 medio más 0 igual a menos 5 sextos. Y seguiremos repitiendo esta misma operación hasta concluir con todos los valores en la fila. Ahora volveremos 0 al 1 tercio. Ocupamos el mismo número con signo contrario, menos 1 tercio, que multiplicaremos por la fila 1 y sumaremos a la fila 4. Menos 1 tercio por 3 medios menos 2 tercios, igual a menos 7 sextos. Menos 1 tercio por 0 más 0, 0. Menos 1 tercio por 1 medio más 0 igual a menos 1 sexto. Y seguiremos repitiendo esta misma operación hasta concluir con todos los valores en la fila. Para los valores de la fila ZJ menos CJ se debe realizar el mismo procedimiento anterior. Como la mayoría de los valores en la columna CB son ceros, solo ocuparemos el 1. 1 por menos 7 sextos, menos 7 sextos, y restamos el valor de CJ correspondiente a la columna, que es 0, y el resultado nos quedaría menos 7 sextos. Seguiremos repitiendo el procedimiento hasta concluir con toda la fila. Nuevamente necesitamos confirmar si ya obtuvimos la solución al problema, y para ello recuerden que debemos verificar que los números en la fila ZJ menos CJ sean ceros o menores a 0. Aún tenemos un número positivo que es 1 sexto. Esto nos indica que el ejercicio no ha terminado, así que nuevamente vamos a repetir los pasos anteriores. Paso 1. Encontrar la columna pivote. Estará en el número más positivo de la fila ZJ menos CJ. Solo tenemos el 1 sexto, así que allí estará la columna pivote y la variable que entra es E1. Una vez encontrada la columna pivote, vamos a encontrar la fila pivote. Recuerden que debemos dividir la columna solución entre los coeficientes estrictamente positivos en la columna pivote, es decir, 5 entre 5 sextos igual a 6, 2 entre 1 sexto igual a 12. El resultado menor es 6 y es aquí donde estará la fila pivote. La variable seleccionada es de 3 y es la variable que sale. El elemento pivote es 5 sextos. El paso 3 es convertir en 1 el elemento pivote. Para convertir en 1 el 5 sextos podemos dividir entre sí mismo
O lo que también podemos hacer es multiplicar por 6/5, la misma fracción pero invertida. Recuerden que debemos hacerlo a toda la fila. Vamos a nombrar las filas como fila 1, 2, 3 y 4. Yo optaré por multiplicar por 6/5. 6/5 por 1/6 igual a 1/5. 6/5 por 0, 0. 6/5 por menos 5/6 igual a -1. Y seguiremos repitiendo la misma operación hasta concluir con toda la fila. En este paso 3 debemos convertir en 0 los números en la columna pivote. Para volver 0 al -1/2 que se encuentra en la fila 1, ocupamos un medio positivo que multiplique a la fila 3 y sume a la fila 1. Los resultados los vamos a colocar en una nueva tabla. En esta nueva tabla vamos a hacer el cambio de la variable que entra, que es E1, y la variable que sale, que es D3. Sale D3 y entra E1. Y junto, en la columna CB, debemos colocar el valor de CJ de la variable E1, que es 0. Ya había un 0 allí, así que lo dejamos. La fila 3, que es la fila pivote, la vamos a escribir tal cual los resultados obtenidos en esta nueva tabla. Iniciamos nuevamente el proceso de eliminación de Gauss. 1/2 por 1/5 más 3/2 igual a 8/5. 1/2 por 0 más 0, 0. 1/2 por -1 más 1/2 igual a 0. Seguiremos repitiendo esta misma operación hasta concluir con toda la fila. Ahora volveremos 0 a -1/6, para lo cual usaremos 1/6 positivo que multiplicaremos por la fila 3 y sumaremos a la fila 2. 1/6 por 1/5 más 7/6 igual a 6/5. 1/6 por 0 más 1, 1. 1/6 por -1 más 1/6 igual a 0. Seguiremos repitiendo esta misma operación hasta concluir con toda la fila. Ahora volveremos 0 al 1/6. Ocupamos el mismo número con el signo contrario, menos 1/6, que multiplicaremos por la fila 3 y sumaremos a la fila 4. Menos 1/6 por 1/5 menos 7/6 igual a menos 6/5. Menos 1/6 por 0 más 0, 0. Menos 1/6 por -1 menos 1/6 igual a 0. Y seguiremos repitiendo esta misma operación hasta concluir con todos los valores en la fila. Realizamos el mismo procedimiento antes descrito para obtener la fila ZJ menos CJ. Como la mayoría de los valores de la columna CB son 0, solo ocuparemos el 1. 1 por menos 6/5 menos el valor de CJ correspondiente a la columna, que es 0. Nos da como resultado menos 6/5. Seguiremos repitiendo el mismo procedimiento hasta concluir con toda la fila. Los resultados se muestran a continuación. Se puede confirmar que todos los números en la fila ZJ menos CJ son ceros o menores a 0. Esto indica que hemos obtenido la tabla solución a este problema. Analicemos los resultados. Vamos a recordar las metas del ejercicio. En la restricción de la meta 1, que es la restricción de las utilidades, colocamos las variables de desviación D1 y E1. En la tabla, en la columna básica, no se encuentra la variable de déficit D1, por lo que su resultado es 0 e indica que no hubo faltantes en la meta de utilidad. La que sí está es la variable de exceso E1 con solución de 6. Esto indica que la meta 1 se supera por $6. En la restricción de la meta 2, que es la restricción de horas de cableado, colocamos las variables de desviación D2 y E2 en la tabla. La columna básica no se encuentra en la variable de déficit D2, por lo que su resultado es de 0 e indica que no hubo faltantes en la utilización de las horas en el departamento de cableado. La que sí está es la variable de exceso E2 con solución de 6. Esto indica que la meta 2 se alcanza e inclusive se supera por 6 horas el tiempo en el departamento de cableado. En la restricción 3, que es la restricción de ensamble, colocamos las variables de desviación D3 y E3, pero ambas no aparecen en la tabla. Esto quiere decir que la meta se logra perfectamente, ya que ambas variables tienen resultados de 0, es decir, no hubo ni faltante ni exceso en las horas de ensamble. En la restricción de la meta 4, que es la restricción de ventiladores de techo, colocamos las variables de desviación D4 y E4. En la columna básica no se encuentra la variable de exceso E4, por lo que su resultado es 0 e indica que no se superó la meta de 7 ventiladores, pero la variable déficit D4 se encuentra en la tabla con solución de 1. Esto indica que no se alcanzó la meta de fabricar por lo menos 7 ventiladores. Faltó un ventilador.
Es por eso que D4 es igual a 1. Si ustedes observan, en la columna básica se encuentra la variable X2, que son los ventiladores. La solución es de 6, lo cual indica que se fabrican 6 ventiladores. Y esto tiene congruencia con la meta anterior, que no se logró fabricar por lo menos 7 ventiladores, hizo falta 1. El hecho de que el valor óptimo de Z de 1, que está en la solución de la fila ZJ menos CJ, no sea 0, indica que al menos una de las metas no se cumple. Hemos llegado al final de este video. Espero que esta información te ayude en tus estudios. Si te gustó este contenido, no hay mejor manera de agradecérmelo que suscribiéndote al canal, regalándome un like, compartiendo y dejando un comentario. Sería un apoyo invaluable para mí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.